Muchos de nosotros cometemos un error sin ser conscientes de ello, y este puede tener consecuencias eternas. Hoy quiero contarles sobre la experiencia transformadora de un hombre que vivió algo absolutamente impresionante. Tuvo un encuentro con las profundidades del infierno y recibió un mensaje directo de Jesús sobre este error crucial. Bienvenidos al canal, un espacio donde exploramos historias poderosas que nos invitan a reflexionar sobre la vida, la eternidad y nuestra relación con lo divino. A través de relatos de transformación, encuentros espirituales y momentos de revelación, buscamos comprender la infinita gracia de Dios. Soy Lucas, y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y ser parte de este viaje de reflexión. Cada historia que compartimos te brinda la oportunidad de profundizar en tu comprensión de la fe y de la vida misma. Así que relájate, escucha hasta el final, y no te pierdas este momento de revelación. Tengo 45 años y crecí en una familia donde la fe era la base de todo. Desde joven, me enseñaron a rezar todos los días, mañana y noche, y continué con esta práctica a lo largo de mi vida. Me consideraba un hombre devoto, alguien comprometido a vivir según las enseñanzas de Dios, creyendo en su misericordia y amor. La idea del perdón divino nunca me pareció dudosa, ni me preocupaba el concepto del infierno. No podía imaginar que un Dios amoroso condenara a alguien, especialmente a una persona fiel como yo. Para mí, el infierno era simplemente una representación simbólica destinada a advertir a los pecadores y no creyentes, no un lugar para alguien que seguía la fe. Creía que simplemente rezar, asistir a la iglesia y vivir de acuerdo con los valores cristianos era todo lo que necesitaba para asegurar mi lugar en el cielo. Esta convicción se afianzó firmemente en mi corazón a lo largo de los años. No sentía miedo del infierno porque estaba seguro de que no era para personas como yo. Estaba convencido de que Dios, en su infinita bondad, protegería a todos aquellos que fueran devotos como yo. Nunca imaginé que un día mi sensación de seguridad se rompería. Era una mañana típica de domingo, cuando algo dentro de mí se agitó, instándome a hacer algo diferente. Recordé una misa especial que se celebraba una vez al mes en mi pueblo, una ceremonia antigua en la que se recitaban oraciones en latín, destinada a ayudar a examinar el alma de uno y determinar si había algún mal en su interior. Era una tradición misteriosa, y por razones que no podía explicar, sentí la necesidad de asistir. A los 30 años, nunca había estado en una de estas misas. A medida que la ceremonia avanzaba, vi al pastor colocar su mano en la frente de cada participante y recitar una breve oración. Uno por uno, las personas frente a mí comenzaron a caer al suelo, abrumadas por la intensidad de la experiencia. Eso me puso ansioso, y mi corazón latía rápidamente mientras esperaba mi turno. Cuando finalmente llegó, no esperaba nada inusual. El pastor presionó suavemente su mano en mi frente y comenzó a rezar. Sentí una ligera presión y una calma momentánea, pero luego todo cambió. De repente, todo a mi alrededor fue devorado por una oscuridad abrumadora. No era solo la ausencia de luz, era un vacío espeso y asfixiante que parecía interminable. No veía nada, ni escuchaba nada al principio. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sentí como si me hubiera arrojado a un lugar profundo y desconocido, aislado de todo lo que alguna vez conocí. Durante lo que pareció una eternidad, floté en este vacío vasto, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado allí. Luego, a lo lejos, comenzó a emerger una luz, pero esta no era cualquier luz. Era un resplandor brillante y pulsante que parecía estar vivo, como si tuviera su propia energía, su propio latido. No era una luz fría ni dura, sino más bien cálida y acogedora. Me sentí inexplicablemente atraído hacia ella, como si me estuviera llamando. Aunque no entendía cómo me movía ni qué estaba pasando, no pude resistir la atracción. Con cada paso, la luz se hacía más brillante, más intensa, y mientras me acercaba, sentí que había alguien, esperando por mí. A medida que me acercaba, la luz tomó una forma más definida. Dentro de ella comenzó a formarse una figura, aunque no pude distinguir detalles.
Era como si la figura estuviera hecha de luz misma, pero había una presencia inconfundible en ella. Había algo profundamente familiar en el aire, algo reconfortante, aunque la situación me parecía tan extraña. La figura irradiaba autoridad y paz, como si perteneciera tanto al cielo como a la tierra. El miedo que había sentido momentos antes comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación abrumadora de asombro y curiosidad. Por un breve momento, me quedé allí, maravillado, preguntándome quién o qué podría ser esta figura. Fue entonces cuando la voz habló, profunda y calmada, resonando no solo en mis oídos, sino profundamente en mi alma. «John», dijo, llamándome por mi nombre, «es hora de enfrentar lo que siempre has rehusado reconocer». Esas palabras, pronunciadas con tal calma y autoridad, me golpearon con una fuerza que no podía explicar. No era solo que las escuché, era como si estuvieran grabadas en el mismo núcleo de mi ser. Todo mi cuerpo sintió el peso de esa declaración, e instintivamente supe que había llegado el momento de enfrentar algo que siempre había rehusado ver, algo que había negado durante tanto tiempo. Me quedé allí, casi paralizado, esperando las siguientes palabras. La figura habló de nuevo, su voz un eco suave pero poderoso en el vasto espacio a mi alrededor. «Nunca has creído en el infierno. Siempre pensaste que era un mito, una táctica de miedo usada para advertir a los pecadores. Pero ahora te mostraré la verdad de lo que has rehusado reconocer». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el mundo a mi alrededor cambió. La luz brillante y acogedora se desvaneció, y en su lugar apareció una sensación abrumadora de terror. El suelo bajo mis pies se abrió, y se formó una profunda grieta, tragando todo a su paso. Lo que apareció ante mí fue una escena que desafiaba todo entendimiento, un lugar de sufrimiento inimaginable. Las llamas salían del suelo, elevándose más altas que cualquier montaña, su calor tan intenso que el aire mismo parecía temblar con su fuerza. El cielo arriba estaba lleno de humo y cenizas, proyectando un resplandor rojo sobrenatural sobre todo. Y lo peor, la parte que hizo que mi corazón se detuviera fueron los gritos, los lamentos de agonía, el sonido de las personas en tormento, llenaban el aire. No era solo dolor, era el tipo de sufrimiento que parecía interminable, como si no hubiera escape, ni esperanza, ni fin para la miseria. Mientras permanecía allí, horrorizado por la escena que se desplegaba ante mí, vi figuras, personas, rodeadas por las llamas, retorciéndose de dolor. Algunos alzaban las manos desesperadamente, como si intentaran encontrar una salida, pero sus rostros no mostraban esperanza. Sus ojos estaban vacíos, perdidos. Otros se encogían dentro del fuego, consumidos por las llamas, sus cuerpos retorcidos en agonía inimaginable. El horror era indescriptible, pero lo que realmente me sacudió hasta lo más profundo de mi ser fue darme cuenta de que algunas de estas figuras, algunas de estas almas sufrientes, eran personas que conocía, personas que se habían sentado junto a mí en la iglesia, personas que, al igual que yo, habían rezado, asistido a misa y creído en la misma fe. Sin embargo, allí estaban, atrapadas en esta pesadilla infernal. Al mirar más de cerca, vi caras conocidas entre los condenados, pastores, diáconos y devotos miembros de la iglesia, personas que habían servido a la comunidad cristiana durante años. Estaban envueltos en llamas, con las manos entrelazadas como si aún estuvieran rezando, pero sus súplicas no recibían respuesta. No podía entenderlo. ¿Cómo podía ser esto? Estas eran buenas personas, personas que creían en Dios y seguían sus enseñanzas. ¿Por qué estaban allí, sufriendo en las llamas del infierno? Con voz temblorosa pregunté, ¿por qué están aquí? ¿Qué hicieron para merecer esto? La figura junto a mí, aún envuelta en luz, respondió con una voz que me heló la piel. Rezaron, sí, pero nunca abrieron verdaderamente sus corazones. Juzgaron a los demás, pensando que solo su fe era suficiente para la salvación. Ignoraron el pecado que residía en sus propios corazones. Vivieron sus vidas pensando que mi perdón era automático, sin considerar jamás el costo de su orgullo.
Las palabras me golpearon como un pesado impacto. Fue como si el suelo se hubiera desplomado bajo mis pies. La verdad de lo que la figura dijo caló profundamente en mi alma. Toda mi vida había creído que solo rezando y siguiendo las reglas sería suficiente para asegurar mi lugar en el cielo. Supuse que mi devoción y fe me protegerían del juicio. Pero mientras veía a estas personas, buenos y fieles cristianos, sufriendo entre las llamas, comencé a darme cuenta de cuán equivocado había estado. Vi los rostros de personas que, como yo, creían que la fe sola era suficiente. Un hombre, un respetado diácono en nuestra iglesia, estaba de rodillas en el fuego, sus manos levantadas en una oración silenciosa y desesperada. Había vivido una vida de devoción, pero en su corazón siempre había juzgado a los demás. Creía que, porque seguía las reglas, era mejor que aquellos que no lo hacían. Nunca mostró verdadera compasión ni misericordia hacia los que luchaban. Otra mujer, que asistía a la iglesia todos los domingos y rezaba con gran fervor, también estaba allí, consumida por las llamas, pero detrás de su exterior devoto había una vida de hipocresía. Había perjudicado a otros por interés personal, convencida de que pedir perdón la absolvería. Sin embargo, no había verdadera arrepentimiento en su corazón, solo miedo al castigo. Mientras continuaba observando el sufrimiento desplegado ante mí, vi escena tras escena de cristianos que creían que su fe los salvaría, independientemente de cómo vivieran sus vidas. Vivieron con la convicción de que sus pecados no importaban, porque su creencia en Dios los protegería. Pero ahora, al ver su tormento, entendí que la fe sola no era suficiente. Las imágenes del sufrimiento continuaron ante mí, cada una más desgarradora que la anterior. Cada alma que vi era cristiana, alguien que rezaba, leía la Biblia y asistía a la iglesia, pero había algo faltante en sus vidas, algo que los había llevado allí. Al ver su tormento, no pude evitar sentir una profunda pena por ellos. Vivieron sus vidas pensando que su fe los protegería del juicio, pero pasaron por alto el verdadero significado del amor y la justicia de Dios. La figura junto a mí habló una vez más. Su voz era un suave pero poderoso recordatorio. No basta con recitar oraciones y asistir a la iglesia, dijo. Muchos de los que ves aquí han caído en la trampa de creer que su fe los hacía inmunes al juicio. Pero yo veo el corazón, y un corazón orgulloso no puede acercarse a mí. Las palabras me golpearon profundamente, y una ola de miedo y comprensión me invadió. Siempre había estado tan seguro de mi devoción, tan confiado de que mi fe era suficiente. Pero ahora, frente a esta verdad innegable, comencé a cuestionarlo todo. ¿También vivía yo en la misma trampa? ¿Había sido ciego a mi propio orgullo? La figura hizo una pausa por un momento, permitiendo que el peso de las palabras se instalara antes de hablar nuevamente. La humildad es la clave, dijo suavemente. La humildad para reconocer que eres imperfecto, que necesitas mi perdón cada día, no solo con tus palabras, sino con tu corazón. La humildad para no considerarte superior a nadie, para no juzgar a los demás, sino para amarlos como te he enseñado. Y sobre todo, la humildad para vivir con la conciencia de que quizás no seas digno de mi juicio, porque nadie lo es. Ningún hombre, no importa cuán devoto, puede salvarse a sí mismo. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras absorbía la verdad de lo que la figura decía. Siempre viví con la certeza de que mi devoción era suficiente, de que mis oraciones y acciones garantizarían mi lugar en el cielo. Pero ahora, por primera vez, me vi obligado a enfrentar la realidad de que esta certeza se había construido sobre el orgullo. La idea de que pudiera ganarme mi salvación a través de mis propios esfuerzos fue destruida, y me di cuenta de cuán ciego había sido todo este tiempo. Al escuchar estas palabras, sentí una profunda sensación de miedo, pero también un extraño consuelo. Era el tipo de miedo que llega con la verdad, dándote cuenta de que lo que creías que estaba bien no era suficiente, pero sabiendo que aún tienes la oportunidad de cambiar. Siempre viví pensando que mi devoción y fe me protegerían, pero las palabras de la figura me hicieron cuestionarlo todo. ¿Estaba perdiendo algo importante?
Estaba viviendo de una manera que, a pesar de mis mejores intenciones, me alejaba de la salvación. El miedo de ser indigno era abrumador, pero la humildad necesaria para enfrentar esta verdad era liberadora. La figura continuó, guiándome a través de otra parte de este lugar oscuro. El fuego aquí no era tan visible, pero el sufrimiento era igualmente intenso. Este era un tipo diferente de tormento, un tormento de la mente y el espíritu. Vi personas que habían vivido con la suposición de que solo su fe los salvaría. Pensaban que creer en Dios era suficiente para asegurar su lugar en el cielo, pero nunca cuestionaron verdaderamente sus propias acciones, sus propios corazones. Vivieron con orgullo, creyendo que su devoción los hacía mejores que los demás. Aquí, en esta parte del infierno, los vi forzados a revivir cada momento de sus vidas, cada acción, cada pensamiento, cada decisión que tomaron. Y con cada momento que pasaba, su remordimiento se hacía más profundo. No podían escapar de la conciencia de las oportunidades que tuvieron para arrepentirse, pero que desperdiciaron. Era un ciclo interminable de arrepentimiento y desesperación. Vi a un hombre, una figura anciana, que me miró a los ojos mientras pasaba. Su rostro estaba marcado por el dolor y la tristeza, pero fueron sus palabras las que más me impactaron. «Pensé que estaba a salvo», dijo, su voz quebrada por el peso de su arrepentimiento. «Creía que mi fe era suficiente, que mis oraciones todos los días me protegerían, pero juzgué a los demás. Pensé que era mejor porque seguía las reglas. Nunca entendí mis propios defectos y ahora estoy aquí». Mientras seguía mi camino por este paisaje sombrío, vi más rostros, más personas que alguna vez creyeron que estaban a salvo, pero ahora se encontraban atrapadas en tormento eterno. Algunos habían vivido en lujo, usando su fe como un escudo para ocultar sus pecados, creyendo que sus buenas acciones superarían sus defectos. Pensaron que porque estaban en posiciones de poder o influencia, de alguna manera habían ganado el favor de Dios. Pero aquí, en la oscuridad, nada de eso importaba. Vi a líderes religiosos y personas comunes por igual, todos atrapados por el mismo error. Habían puesto su fe en rituales, en apariencias, pero nunca en verdadera humildad o amor. Habían caído dormidos en la falsa seguridad de sus creencias, suponiendo que, porque creían, estaban automáticamente salvados. Pero la verdad era diferente. Un rostro en particular se destacó para mí. Un predicador que había hablado fervientemente sobre el amor de Dios. Un hombre que había guiado a incontables personas a la fe. Recordé cómo, en vida, había sido admirado por su pasión y devoción, pero ahora, su expresión era de horror eterno, atrapado en las llamas del infierno. Sus palabras antes orgullosas sobre el amor, ahora parecían vacías, huecas. Recordé cómo se jactaba de sus hechos, cómo la congregación lo elogiaba por su servicio. Pero ahora, aquí estaba, consumido por las mismas llamas de las que una vez advirtió a otros. La figura junto a mí habló de nuevo, su voz llena de una triste calma. Él hablaba de amor, pero en su corazón vivía en juicio. Condenó a los que no seguían su ejemplo, creyendo que era superior. Buscó la alabanza de los hombres, no el perdón de Dios. Las palabras atravesaron mi ser, haciéndome reflexionar profundamente sobre mi propia vida. ¿Cuántas veces había juzgado a otros en silencio, pensando que, porque oraba o seguía las reglas, era de alguna manera mejor? ¿Cuántas veces había mirado por encima del hombro a los demás, suponiendo que mi fe me hacía más merecedor de la gracia de Dios? La figura continuó, su voz ahora más suave pero aún llena de autoridad. El orgullo envenena el alma, John. Te ciega a la verdad y te separa de mí. La fe no se trata de ser mejor que los demás. Se trata de amar, de humildad y de entender que no eres más digno de la salvación que nadie más. Mientras avanzaba por este lugar desolado, comencé a ver más y más rostros, personas que, en vida, creyeron que estaban a salvo, protegidas por su fe y devoción, pero ahora, aquí, estaban atrapadas en un tormento eterno. Algunos vivieron sus vidas rodeados de riqueza y poder, usando su fe como una fachada para enmascarar los pecados que ocultaban a puerta cerrada. Suponían que las buenas obras que hacían eran suficientes para protegerlos,
creyendo que sus acciones externas superarían las fallas internas. Pensaron que su estatus, ya fuera en la sociedad o en la iglesia, les daba un pase especial, que la gracia de Dios se les otorgaría automáticamente debido a su devoción exterior. Pero aquí, en este lugar de sufrimiento, esas ilusiones se rompieron. El lujo y el poder que una vez disfrutaron ya no importaban, y su sensación de seguridad, construida sobre el orgullo y la apariencia de santidad, solo aumentaba su tormento. No pude evitar notar un rostro en particular, un predicador que conocía bien. Había sido una figura respetada en nuestra comunidad, un hombre que hablaba apasionadamente sobre el amor de Dios. Había guiado a muchos a la fe, y sus palabras a menudo movían a toda la congregación. Pero ahora, estando entre las llamas, su expresión no era de esperanza, sino de horror eterno. Su cuerpo estaba envuelto en las mismas llamas de las que una vez advirtió a otros. Recordé cómo, en vida, siempre se jactaba de sus buenas obras y cómo su congregación lo alababa por su devoción. Pero ahora, nada de eso importaba. Lo que él había vivido, la aprobación de los demás, lo había condenado. La figura junto a mí habló suavemente, pero sus palabras fueron un golpe directo a mi corazón. Hablaba de amor, sí, dijo la figura, pero su corazón estaba lleno de juicio. Condenó a los que no vivían como él, creyendo que era mejor por su devoción exterior. Buscó la alabanza de los hombres, no el perdón de Dios. Su fe no era para mí, sino para la aprobación del mundo. En ese momento, sentí una profunda ola de culpa que me invadió. ¿Cuántas veces había mirado a otros y pensado que yo era mejor por la manera en que vivía mi vida? ¿Cuántas veces había juzgado a otros por sus errores, suponiendo que mis oraciones y mi devoción me diferenciaban? Fue una realización sombría, una que nunca había enfrentado completamente. Viví bajo la falsa creencia de que seguir las reglas y rezar lo suficiente garantizaría mi lugar en el cielo, pero ahora vi que no era tan simple. La figura habló nuevamente, su voz llena de tranquila autoridad. El orgullo envenena el alma, dijo. Te ciega a la verdad de tu propio corazón, te hace ver a los demás con desdén, y te hace creer que eres más digno de la gracia que cualquiera más. La verdadera fe no se trata de ser superior a los demás, se trata de humildad, de reconocer que no eres mejor que nadie más, y que necesitas mi perdón cada día, no solo con tus palabras, sino con tu corazón. Mientras las palabras de la figura seguían resonando en mi mente, sentí una profunda incomodidad, pero también una extraña sensación de alivio. Pasé toda mi vida convencido de que mi devoción, mis oraciones y mis acciones exteriores eran suficientes. Pero ahora, al enfrentar la realidad de lo que realmente requiere la fe, comencé a entender el peso de lo que había estado faltando en mi vida. No se trataba de rituales o apariencias. Se trataba de vivir con verdadera humildad y un corazón lleno de amor por los demás. Se trataba de reconocer que, no importa cuántas veces rezara o cuántas veces asistiera a la iglesia, aún era tan imperfecto y necesitaba la gracia de Dios tanto como cualquier otra persona. El orgullo que llevaba conmigo, la creencia de que mi devoción me hacía superior, había nublado mi capacidad de vivir verdaderamente el amor de Dios. Mientras seguía caminando por este lugar sombrío, la figura junto a mí me condujo a otra parte del infierno, esta más oscura y oculta que las demás. Las llamas aquí no eran tan visibles, pero el sufrimiento no era menos intenso. Era un tormento de la mente y el espíritu, un lugar reservado para aquellos que vivieron sus vidas con arrogancia y presunción. Estas eran personas que creyeron que solo su fe los salvaría, que simplemente decir las oraciones correctas y seguir las reglas era suficiente, pero nunca examinaron verdaderamente sus corazones. Vivieron con orgullo, pensando que eran mejores que los demás por su fe, y ahora, en este lugar se veían obligados a enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Vi hombres y mujeres, sus rostros retorcidos por el dolor, reviviendo las vidas que habían vivido. Cada vez que intentaban pedir perdón, era demasiado tarde. El juicio ya se había emitido.
estaban condenados a revivir eternamente los momentos en los que rechazaron la oportunidad de humillarse, de arrepentirse verdaderamente. Era un tormento no solo del cuerpo, sino del alma. Sus gritos no solo eran por el dolor que sentían en las llamas, sino por el arrepentimiento que los consumía. Estaban atrapados en un ciclo de arrepentimiento, forzados a enfrentar cada oportunidad que tuvieron de hacer las paces, pero que desperdiciaron. Vi a un hombre, una figura anciana, que me miró directamente a los ojos mientras pasaba. «Yo era como tú», dijo, su voz quebrada por el peso de su arrepentimiento. Pensé que estaba a salvo. Creía que mi fe era suficiente. Oraba todos los días, seguía las reglas, pero juzgaba a los demás. Viví mi vida creyendo que era mejor que ellos porque hacía todo bien. Nunca vi mis propios defectos. Y ahora estoy aquí. Mientras permanecía allí, escuchando las palabras del hombre, una sensación de profunda tristeza me abrumó. Su arrepentimiento era palpable, una tristeza cruda e implacable que atravesó mi corazón. Podía ver en sus ojos el tormento de alguien que alguna vez pensó que tenía todo el tiempo del mundo para hacer las cosas bien, solo para darse cuenta demasiado tarde de que había perdido su oportunidad. Fue un recordatorio desgarrador de lo frágiles que son nuestras vidas y lo importante que es no dar por sentada la gracia de Dios. La realización de que tal vez no tengamos tanto tiempo como pensamos para verdaderamente humillarnos, pedir perdón y vivir con amor, me golpeó más fuerte de lo que jamás imaginé. No era suficiente con solo vivir una buena vida o seguir las reglas. Teníamos que vivir con sinceridad, con humildad y con la constante conciencia de que nunca estamos más allá del alcance de la misericordia de Dios. Entonces, algo aún más impresionante ocurrió. Mientras caminaba por este lugar de tormento, me encontré con un rostro familiar, alguien que había conocido durante años, un predicador, un hombre que siempre parecía tan seguro de sí mismo, tan confiado en su fe. Había sido un líder en nuestra comunidad, una guía para muchos. Pero ahora allí estaba, atrapado en las llamas, su rostro retorcido por el horror y el arrepentimiento. Recordé cómo, en vida, a menudo se jactaba de sus buenas obras, cómo su congregación lo alababa por su dedicación. Pero ahora sus palabras estaban vacías. La figura junto a mí habló de nuevo, su voz llena de una tranquila tristeza. Incluso él, dijo, a pesar de todas sus buenas obras, vivió en juicio. Creyó que su devoción lo hacía mejor que los demás, que su servicio a Dios era suficiente, pero no vivió con verdadera humildad. Su corazón estaba lleno de orgullo, y ahora está aquí. El peso de todo lo que había visto era casi insoportable. El tormento, el arrepentimiento, el sufrimiento interminable, todo parecía tan real, tan visceral. No podía escapar de las imágenes, y se quedaron conmigo mucho después de que dejé ese lugar. Las personas que había visto, las vidas que habían vivido y las decisiones que habían tomado. Todo me recordaba cuán frágil puede ser nuestra fe si la damos por sentada. Pero en medio de toda esta oscuridad, todavía había un atisbo de esperanza. La figura junto a mí, que me había guiado a través de esta experiencia aterradora, habló una vez más, su voz suave, pero llena de autoridad. Estás aquí para aprender, John, para entender lo que muchos otros ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Te he traído aquí no para condenarte, sino para darte una oportunidad, una segunda oportunidad. Aún puedes cambiar, aún puedes elegir vivir con humildad, buscar verdadero arrepentimiento y abrir tu corazón completamente al amor de Dios. Pero el tiempo se está agotando. Sentí una sensación de urgencia en esas palabras. Era como si me hubieran dado un regalo raro, la oportunidad de cambiar, de verdaderamente transformar mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Las palabras de la figura habían atravesado la niebla de mi orgullo y autoafirmación, y ahora me quedaba con una profunda comprensión de cuánto había dado por sentado. Siempre pensé que mi fe era suficiente, pero ahora veía que no solo se trataba de la fe, se trataba de vivir esa fe con humildad, amor y un corazón abierto a la gracia de Dios. Y por primera vez, me di cuenta de cuánto aún necesitaba crecer,
cuánto aún necesitaba aprender. Desperté en el hospital, mi mente agitada, luchando por procesar todo lo que había visto. Los doctores me aseguraron que mi condición era estable, y después de unos días de observación, me enviaron a casa. Pero la experiencia me perseguía. Durante semanas, no pude deshacerme de las imágenes del infierno, de los rostros de aquellos que sufrían y del mensaje que había recibido. Fue todo solo una pesadilla, una alucinación causada por el accidente, o era algo mucho más profundo. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes vívidas regresaban, y el peso de lo que había experimentado persistía, negándose a irse. Luego, después de 3 largos meses de constantes dolores de cabeza debilitantes, que ningún doctor podía explicar ni curar, me encontré nuevamente pensando en la misa especial a la que había asistido. El dolor en mi cabeza había llegado a ser insoportable, y en mis momentos de desesperación, recordé la experiencia que me había llevado hasta allí. Decidí regresar al pastor que había dirigido la misa, esperando que tal vez tuviera algunas respuestas. Cuando llegué, él me escuchó atentamente mientras compartía mi historia. Sus ojos se agrandaron a medida que hablaba, y estaba claro que él también había estado lidiando con una pregunta similar durante meses. Después de que terminé, se arrodilló y comenzó a rezar en latín, palabras que no pude entender. Cuando se levantó, me miró con lágrimas en los ojos. Me dijo que había estado rezando por guía sobre un asunto delicado en su comunidad, algo que le había estado preocupando durante mucho tiempo. No podía revelarme los detalles, pero explicó que sus oraciones habían sido respondidas a través de la visión que yo había experimentado. Mi encuentro había sido un mensaje, una señal de Jesús destinada a guiarlo. En ese momento, sentí un profundo sentido de alivio. El dolor de cabeza que me había atormentado durante meses desapareció repentinamente, como si se hubiera levantado de mi mente. Sentí una paz indescriptible asentarse sobre mí. Era como si me hubiera liberado de un peso que ni siquiera me había dado cuenta que llevaba. Supe entonces que mi experiencia tenía un propósito más profundo, que no solo era para mí, sino también para los demás. Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder más contenido como este. Que Dios te bendiga y te guarde, y que tengas un corazón abierto para todo lo que Él tiene para ti. Hasta el próximo video. Nos vemos mañana.